¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Nos Cogió la Noche, en su versión meridiana. Hoy para llevarles a ustedes la mejor información, los hechos más recientes del departamento de Antioquia, de la ciudad de Medellín y otros hechos informativos de Colombia. Hoy en la mesa pues me acompañan mi compañero Julián Camilo Barrientos, Germán Mendoza y quien les habla, Duber Cano. Aquí estamos para llevarles todos los hechos informativos. Tenemos como invitado al senador Gustavo Petro, pero antes de darle paso, de entrar con él para conversar un rato sobre su situación, sobre sus políticas, tenemos información de último minuto y les vamos a contar otros hechos. Esto es la información de último minuto. Último minuto. Pues, Duber, la información de último minuto tiene que ver con la pérdida de investidura que acaba de decretar el Tribunal Administrativo de Antioquia, pérdida de investidura contra el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. Esta pérdida de investidura tiene que ver con la violación de los topes máximos de financiación de la campaña del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, fundamentada en el cúmulo de razones explicadas en la parte que hay en el fallo que entrega el Tribunal Administrativo de Antioquia. Significa que para la campaña del 2016 al 2019, el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos superó los topes para la financiación de su campaña política. Esto entonces significa que es decretar prácticamente, Duber, la muerte política, pérdida de investidura del concejal Bernardo Guerra, fallo acabado de publicar por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Bueno, esta es la información que tiene que ver con el Consejo de la ciudad de Medellín y pues les estaremos llevando más adelante las diferentes reacciones. Trataremos de comunicarnos con el concejal para mirar su reacción, la de él, la de su partido, la de su equipo político. Por otro lado, de la información contarles pues que se han vuelto virales los videos de las manifestaciones el día de ayer en la Universidad de Antioquia, pero también especialmente la del ITM, porque hubo un video que se publicó y que se ha hecho viral, donde muchas personas pues ven cómo estas personas, unos encapuchados, van allí al campus universitario y con unas almadanas dañan algunas cámaras de seguridad que se encuentran allí, justamente pues como para la seguridad de todo el plantel educativo. Ustedes ven las imágenes cómo llegan y rompen las cámaras de seguridad. Un hecho que causó el repudio. Eso es como una llave de esas para arreglar. Sí, exacto. Y en este video pues ustedes pueden ver cómo una joven increpa a los encapuchados. En ese momento otros estudiantes se unen como a esa petición donde decían que por favor que ese no era el modo para protestar. Escuchemos un poco lo que dice. Y en este video, en estas imágenes que ustedes ven, pues minutos después, varios estudiantes, muchos de estos estudiantes que estaban increpando los encapuchados, decidieron sacarlos de allí del campus universitario por los daños, por los destrozos que estaban haciendo. Pero hay un hecho que no cayó como muy bien. Cayó el hecho de que los hubieran sacado y que no estuvieran de acuerdo, que no se hubieran sometido a lo que ellos querían, que eran cesar por completo las clases, que cesara toda actividad dentro del plantel educativo, pero no faltó el lunar, Germán, porque allí en el video que ustedes acaban de ver, pues se ve como golpean a uno de estos encapuchados, que es como lo que dicen las personas. Muchos están diciendo, no podemos contrarrestar la violencia con violencia. Pues mire, esas son las críticas, Duber, usted lo mencionaba, que le han llovido al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que él publicó lo que vimos todos, los estudiantes del ITM sacando a los encapuchados, y yo le decía a usted aquí mientras veíamos el video, este personaje que se veía con unas con unas espumas, como con unas ropa. prótesis, como una ropa para verse más gordo. Ese mismo que se enfrentaba a la muchacha que lo estaba increpando fue el que dañó las cámaras. Pero volvemos ahí lo estamos viendo. Volvamos a lo que generó el comentario publicado por el alcalde Federico Gutiérrez, es felicitando a los estudiantes del ITM por haberse opuesto a esta toma por parte de encapuchados. Digamos que está bien,
pero la publicación del video que estamos viendo ahora, donde estos estudiantes están agrediendo a estos encapuchados, pues es lo que se le ha criticado al alcalde. Está bien que haya resistencia por parte de los estudiantes, que se impida el ingreso, pero responder violencia con violencia, pues también. También digamos que no es lo adecuado. Sacarlos está bien, que se respeten los establecimientos educativos, que los estudiantes hagan respetar el sitio donde están estudiando, pero no con las vías de hecho. Incluso, Germán, el alcalde de Medellín ayer en las declaraciones que daba sobre la noche, pues decía y ratificaba que no se podía criminalizar a los estudiantes por el acto que habían cometido, porque precisamente pues los actores sabíamos que eran unos encapuchados. Lo reiteró precisamente porque esa publicación que él hizo, que la vamos a recordar, generó mucha polémica. Él dice: fueron expulsados por los mismos estudiantes de la institución, no más acciones violentas y populistas que tienen un único fin: desestabilizar el país. Bien por los jóvenes que saben que la educación es el camino, fuera encapuchados. Mire, Julián, pues, sí, justamente lo que usted dice son las declaraciones, tenemos esas declaraciones que entregó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con respecto a esta situación. Esto dijo. Y yo quiero decirles que este patrimonio público lo vamos a seguir defendiendo. Y yo quiero primero felicitar a los estudiantes del ITM que hoy tuvieron la valentía de decirle no a la violencia, de decirle no a las vías de hecho. Fueron ellos quienes primero, a través de un diálogo con unos encapuchados, con intenciones claras de generar daños, disturbios y violencia, entraron en esta institución, generando daños hasta el momento calculados en 57 millones de pesos, porque destruyeron además las cámaras de seguridad. Primero, ellos no son estudiantes, son delincuentes, y he pedido que se busquen y que sean judicializados. Y es que también pues se mostró bastante incómodo el alcalde de Medellín, porque según él, las manifestaciones que se adelantaron allí en la calle Barranquilla frente a la Universidad de Antioquia pues fueron propiciadas por estudiantes encapuchados o por personas encapuchadas que intimidaron a algunos conductores con arma de fuego. Es lo que dice el alcalde, no nos consta, no sabemos si es cierto, pero dice él que según las primeras investigaciones habrían unos encapuchados armados intimidando a los conductores para que frenaran, y esto pues dicen estas manifestaciones y estas protestas se vienen adelantando en la Universidad de Antioquia y se querían adelantar en el ITM en apoyo a la minga indígena que se viene adelantando pues en varios sectores, varios departamentos del país. Ahí queda, Germán, pues ahí como usted lo escucha, Julián y compañeros y televidentes, dice el alcalde que se va a abrir una investigación para tratar de determinar la identidad de las personas responsables de ocasionar estos daños allí en el ITM, y me parece muy bien hecho. Está bien que protesten todo lo que quieran y están en todo el derecho, y pues bueno, está muy bien que se manifiesten, pero no atentando contra los bienes públicos ni privados de nadie, sin ocasionar daños ni ningún tipo pues, de desmán, como lo veíamos, Germán. Yo creo, Duber y compañeros de la mesa y televidentes, que estamos de acuerdo todos en eso. No se puede permitir que estos violentos vayan a acabar con una institución donde están recibiendo educación otras personas que sí van juiciosas a estudiar. Lo que se le ha criticado al alcalde, insisto, es que haya publicado el video donde se veía la agresión de los estudiantes a los encapuchados. Pero sí, que se hagan las investigaciones del caso y que estos personajes, porque son vándalos, porque una cosa es apoyar la minga y otra cosa es destruir bienes del Estado, son vándalos, pues que tienen que responder por lo que hicieron. Que se haga una investigación exhaustiva por parte de las investigaciones y autoridades, y que se logre dar con la identidad de estas personas y ojalá haya un castigo ejemplar para que esto ojalá no se repita. Mire, vamos con otra información, Germán, que también pues toca a todos los ciudadanos, y es el tema ambiental. Recordemos que hoy comenzó nuevamente a regir esas medidas de pico y placa extendido en el horario, porque teníamos ayer la mayoría de las estaciones que se miden ambientalmente, que las mide el CIATA, las teníamos en naranja. Julián, ¿cómo está la situación? Pues mire, de las 19 estaciones que tenemos de monitoreo, pues hay que resaltar que tras las medidas que se implementaron ayer, pues hoy la mayoría están en amarilla, solamente una, la estación de Caldas, está en naranja. Recordemos que esta zona del Valle de Aburrá es una de las más conflictivas por el tema de contaminación, que todos sabemos que allí es donde más se acumula pues
realmente es positivo ver que estos cambios se realicen en las estaciones de monitoreo y sobre todo en la calidad del aire, porque entonces sí son buenas estas medidas que se están tomando, pero entonces volvemos al mismo tema que todo el mundo anda hablando en estos momentos, y es que entonces ¿por qué no extienden estas medidas o por qué entonces no son más rigurosos con ellas y saben que realmente sí se está, digamos, operando de forma correcta? Es que mire, Julián, y volvemos al mismo tema como le dice usted también. Recordemos que es que estas medidas, esto se presenta en 2 épocas del año, Ajá. que es cuando está el invierno como con mayor fuerza en el Valle de Aburrá, y por eso se tienen que tomar esas medidas 2 veces al año. No es tan viable tomarlas el resto del año porque no se presenta el fenómeno cuando Eso es verano. justificaría. Exacto, y se le haría un daño de pronto a la economía. ¿Cuántos vehículos dejan de salir? ¿Cómo sufriría el comercio? Entonces, por eso es que no se toman las Claro. medidas. Es más que hay gente que está diciendo que en días cívicos, que los estudiantes no vayan a los colegios, pero que esto ya parece una serie de televisión porque cada semana aparece una nueva noticia y es que vuelven y suben esos niveles de contaminación porque la gente no entiende en estos momentos que son condiciones normales, como usted lo dice, se presentan 2 veces al año y que pues prácticamente tenemos que aprender a vivir con esas condiciones porque ya esto va a seguir pasando prácticamente cada año. Mire, Julián, a propósito de estas medidas tomadas pues, por el área metropolitana, Autoridad Ambiental, pues en Sabaneta supimos que allí sí fueron un poquito más allá. Sí. Anunciaron las autoridades del municipio de Sabaneta que se prohibían actividades al aire libre. Esto para evitar que las personas, pues con los ejercicios, con actividades a cielo abierto, pues vayan a, digamos que a respirar este aire contaminado, medidas especiales adicionales que se toman en el municipio de Sabaneta. Incluso, Germán, hay algunas universidades que se han sumado a esta iniciativa y pues han pedido a los estudiantes que no ingresen con vehículos a sus instalaciones, que opten mejor por la bicicleta, que traten de ir caminando, que pues se les ha pedido también a algunos profesores que incluso pidan que envíen los trabajos vía internet. Entonces, pues la gente sí está tomando estas medidas y también esperamos que las empresas, que son las que más contaminan, pues también se unan porque realmente vemos muchas chimeneas por ahí al aire libre. Muy bien, ahí está. Por fortuna, el ambiente en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá comienza a mejorar con estas medidas ambientales que se han tomado. La lluvia fuerte en la madrugada de hoy ayudaron en gran parte para que se limpiara el ambiente, el aire y también los rayos del sol que entraron comenzando el día. A esta hora, pues el clima es un poco frío y hay mucha nubosidad, pero con estas medidas esperemos que estos medidores no se eleven, no suban nuevamente y que nos toque, sí, tomar medidas más a fondo. Vamos a un pequeño corte y cuando regresemos nos acompaña en esta mesa el senador Gustavo Petro. No se muevan que ya voy. Muy bien, y continuamos en esta emisión meridiana de Nos Cogió la Noche. Como les anunciábamos antes de salir a comerciales, hoy nos acompaña el senador Gustavo Petro. Senador, bienvenido a esta mesa. Otra vez usted en esta Aquí mesa. de nuevo, ya no en campaña. Eso Ya está no. muy bien. Senador, ¿qué anda haciendo usted por acá, por la ciudad de Medellín? Hoy vine a una audiencia del juzgado quinto especializado, yo como acusador, y estaba allí presente de manera virtual el denunciado, que es alias Popeye, ¿Cómo le fue? John Jairo Velázquez se llama él. Pues él estaba preso en Valledupar y estaba en la audiencia vía internet. Puso un trino en medio de la campaña presidencial donde decía que si ganábamos no sé qué, iba a accionar sus fusiles y que sentiríamos el dolor, etcétera, ese tipo de amenazas. Yo decidí denunciarlo. Y allí hice una pregunta. ¿La fiscalía actuará? Y mire cuánto tiempo ha pasado. Esta es la segunda audiencia. Llega la fiscalía y dice que no tiene las pruebas. Cuando es ella la instructora del proceso y cuando la prueba es un Twitter. O sea, el trino desapareció, ¿ok? Está el trino. No, simplemente en una... Eso se llama... Eso es político, eso no es ni siquiera incompetencia de la fiscalía. Es que, fíjese usted, cuando a Uribe, a uno de sus hijos lo amenaza un señor por ahí en Twitter, de una vez a los 2 días estaba preso, aquí no. Y aquí es un sicario de la mafia. ¿Qué es el mensaje que están dando? Que no les interesa si matan a Petro.
Y usted también que tiene no otra investigan persona. las personas que amenazan a gente como nosotros, que las dejan actuar, que no hay justicia para nosotros. Eso es lo que están diciendo, ese es el mensaje. Y entonces llegó el fiscal delegado y dijo, no, pues que se aplace de nuevo y hasta julio. ¿Otra vez? Otra vez, ya para la tercera audiencia. Hay también otra persona que usted va a denunciar porque también usted sufrió una amenaza a través de un Twitter. Decía que iba a jugar fútbol, no sé, que Con la invitaba cabeza. con ¿no? su cabeza. Es que mira, la realidad de las campañas de hoy, y no es en Colombia, es en el mundo también, es que se construyen alrededor de la mentira, del miedo. Entonces usan sentimientos humanos, que es el miedo, sentir miedo, lo manipulan para tratar de obtener un resultado político, en general, aquí hay que decirlo así, favorable a quien ponga Uribe. Y para hacer eso se utilizan las redes, una serie de empresas con grandes capitales invertidos en coger cada perfil suyo en WhatsApp, en Facebook, etcétera, determinar sus gustos, sus preferencias y a partir de eso crearle el miedo al oponente, a mí en este caso. Crearle un miedo que lo haga reaccionar votando por los de siempre. Los que han hundido este país en la crisis ética, en la violencia, en una concentración terrible de la riqueza y en una falta de democracia muy aguda que existe en Colombia. Senador, pero entonces en el caso de alias Popeye directamente uno podría decir entonces que cuál sería esa relación que tiene con Uribe o precisamente con el Partido Centro Democrático, porque realmente pues sabemos todos que él estaba detrás de ese partido. Yo no creo, la verdad, que Uribe quiera tener como relación actual a Popeye. No hablo del pasado, pero actual. No, lo que pasa es que Popeye habla. Habla mucho. Él es uribista. Y tiene bastantes cosas por contar. Seguramente, pero en campaña hizo una amenaza directa por Twitter y eso es un delito. Y ese delito debe ser juzgado. Y quien debe instruir el proceso es el fiscal. Y el fiscal aquí demostró toda su voluntad de no investigar a quienes amenacen la actual oposición política de Colombia. Bueno, usted menciona de maquinarias que se utilizan para utilizar las redes sociales y atacarlo a usted de una u otra manera y influir en la decisión de la gente a la hora de votar. Pero aquí, a manera jocosa, recordemos lo que ocurrió con la famosa bodega de Petro. A usted también lo señalaban de haber tenido mucha gente en época de campaña haciéndole precisamente campaña a través de redes sociales y troleando, como se conoce comúnmente. ¿Usted tuvo bodega o no tuvo bodega? Eso te lo contestó esa vez. No, por eso, pero... ¿Sabe dónde salió la bodega de Sí, Petro? de aquí. de este programa. Un Sí. señor que no me acuerdo cómo se Rodolfo llama. Correa. Rodolfo Candidato a la Correa. gobernación. Sí, por eso, pero Habló de digamos... eso y ahí no se- apareció, eso es lo que llaman fake news, noticia falsa. Pero no se utilizan las redes, no todo el mundo utiliza las redes para su beneficio, es la pregunta. No, las redes son un espacio muy nuevo de comunicación, poco explorado, que todavía va a dar mucho de qué hablar. Es importante, puede tener la virtud de romper burbujas informativas, pero también tiene unos elementos negativos de manipulación. Goebbels, que era el comunicador de Hitler, El de la propaganda. de los nazis, hizo toda una teoría alrededor de ese tema de la comunicación. Él fue el que teóricamente, por escrito y prácticamente, en unos medios tecnológicos hoy muy atrasados, la radio, etcétera, sabía que se podía manipular la opinión pública, el voto y la política a favor de lo más reaccionario y más degradado de la sociedad, los nazis, en el caso alemán, si se construían mentiras y miedo. Mentiras y miedo. Esa tesis de Goebbels hoy se aplica. Y se aplica no por nosotros, discúlpenme, nosotros nunca tuvimos ninguna bodega de Petro. Eso fue una creación hecha aquí por una de esas personas que construye mentiras y miedo. No, miren lo que decían en campaña. Ustedes, no sé si... yo tenía una hija, que es una actora de porno árabe. imagínense, Mia Khalifa. Mia Khalifa, que se casó hace poquito. Era No. hija suya, supuestamente. Sí, según las redes, él iba a quemar iglesias, decía, ¿cierto? Que no iba a permitir que los evangélicos hicieran su proselitismo.
que iba a volver a Colombia como Venezuela. Mire ya cómo está Colombia hoy. Que la empresa privada se iba a ir si yo era presidente, ya se fueron. Los inversionistas extranjeros en un 40% salieron del país. Ahora, que iba a expropiar al señor del taxi de la sala de belleza. Cuando fui alcalde, no expropié, mire cómo el actual alcalde sí está expropiando a la gente que vive en la séptima para hacer su Transmilenio en Bogotá. Una serie de, eso le llaman fake news, mentiras construidas para producirte miedo. Dice, no, pues Petro es muy peligroso. No le oigamos a Petro, no escuchemos a Petro. Sáquenme a Petro de la casa. Cuando llegan propagandas, cuando un joven discute tesis nuestras sobre el cambio climático, por ejemplo, ahora que está este tema del aire en Bogotá y en Medellín, pues en una situación de crisis, ¿cuántas cosas no hablamos nosotros en campaña sobre cómo acelerar la electrificación del transporte, sobre cómo transformar la industria en lo que llamamos la tercera revolución industrial, que implica fibra óptica y paneles solares? Lo que significaría en Medellín, creo que lo dijimos la última vez en tu programa, lo que significaría en Medellín un programa de tránsito rápido, con ayuda del Estado, de techos de asbesto, que la mayor parte de Medellín los tiene, por paneles solares. ¿Qué significaría eso respecto al que tiene la moto, al que tiene el carro, que automáticamente le bajaría los costos si compra un vehículo eléctrico? ¿Y qué significaría eso simplemente en salud y vida de la ciudadanía? Hoy lo podemos ver, digamos, hoy podemos ya, después de esa oleada de noticias falsas, ponerlo respecto a la realidad. ¿Quién hizo más parecido a Colombia respecto a Venezuela? No fueron los que aquí hicieron priorizar la minería, el oro, el carbón y el petróleo. No son los que quieren destruir la justicia colombiana, impedir que la verdad de muchos asuntos de violencia aparezca, y entonces supeditan la justicia al Ejecutivo vía corrupción. No son los que intentan dominar el Congreso, no son los que construyen mentiras para producir miedo y sobre la base del miedo construir un proyecto político profundamente anacrónico y reaccionario. Hoy podemos ver la realidad. Yo quisiera, senador, preguntarle, porque nos hemos enfocado como a esto de las redes y de las noticias falsas, pero yo quiero hablar de los seguidores de los diferentes líderes. Obviamente cada líder no tiene control sobre todas las personas que lo sigan, pero últimamente hemos visto, y desde la campaña lo vimos también, que hay una violencia exagerada en las personas que siguen a Uribe, por ejemplo, y los que siguen a usted también. Es decir, unos enfrentamientos verbales, por supuesto, ahí escritos, muy agresivos. O sea, ¿eso por qué está ocurriendo? ¿Por qué se generan ese tipo de reacciones de la gente? Eso es como eso del caudillismo que tanto se critica, pero también le ha pasado con la gente que lo sigue a usted. Es por falta de educación. Digamos, en Twitter es como un baño público, ¿sí? Cuando entras a un baño público, ahí encuentras la realidad de una sociedad. Ahí encuentras groserías en general. ¿Por qué una persona escribe? Obviamente no lo hacemos todos, pero ¿por qué cuando se entra a un baño alguien trata de escribir una grosería generalmente sexual en las paredes? Pues hay unas taras, se siente como liberado si escribe esa grosería, hay unas represiones realmente sexuales en el caso del baño público y la expresa vía grosería. Pero además de la represión hay falta de educación. El que escribe en la pared de un baño no ha leído en general. Si leyera, no escribiría la grosería en el baño, haría poesía o escribiría libros o haría cosas mucho más hermosas. En Twitter pasa exactamente lo mismo. Entonces lo que vas viendo es el reflejo de la ignorancia que han conducido a la sociedad colombiana. Hay que decir que unos más que otros, porque mientras tú ves gente que dice groserías verbales, hay otros que dicen te voy a matar. Es más ignorante el que dice te voy a matar. Por supuesto. Pero ahí hay el reflejo de lo que significa una renuncia al saber en Colombia.
que es propuesta por la clase política, que ha quitado presupuestos a la educación, que no quiere que la universidad pública sea un derecho para la juventud, que ha llevado a la mayor parte de los colombianos a estados de ignorancia que se reflejan al final en la votación política. Entonces votan por el que dice el caudillo. Eso es un estado de ignorancia. Senador, permítame, tenemos que ir a un pequeño corte de comerciales, pero ya volvemos con este y otros temas. Muy bien, y continuamos hoy en la mesa el senador Gustavo Petro, que nos acompaña. Estamos hablando de diferentes temas. Ahorita hablábamos de redes sociales, de cómo se construyen mentiras, cómo es el nuevo modelo de comunicación también a través de redes sociales. Y me queda una última pregunta para cambiar de tema, senador. ¿El Estado tiene que tomar poder sobre esas redes sociales y controlar esas redes sociales? ¿Eso, Para o hay nada. que dejar eso así que Para vaya? nada. Un Estado controlando la comunicación, eso se llama fascismo. Goebbels. No, si uno es un demócrata, es lo que menos debe hacer. La red debe ser libre. Lo que pasa es que hay que operar en lo que produce, digamos, los aspectos negativos de la red, que es falta de educación. En Estados Unidos, Corea es un país más pobre que nosotros hace unas décadas. Cuando nosotros fuimos, nosotros no, nuestros abuelos fueron a pelear una guerra en la que nada teníamos que hacer. Pero fuimos a pelear esa guerra sobre la base de acabar el comunismo, pero porque aquí en Colombia en el año 51 había un genocidio. Acuérdense ustedes de esa época terrible que vivieron nuestros padres y abuelos. Ocultaron el genocidio con irse a la cola de los Estados Unidos y se llevaron un poco de jóvenes a morir allá. Pero estábamos hablando, se me fue por el lado de Corea del Norte, pero digamos... De la regulación que debería haber. La Regulación sí, pero no Un Estado control. que sea democrático, y mencionaba el caso de Corea, era para mostrar las diferencias de educación. Corea, desde esa época en que nosotros, nuestros abuelos fueron a pelear allá, hoy es mucho más avanzado que nosotros. Cuando usted mira las estadísticas, un joven coreano hoy puede estudiar toda su universidad, puede llegar a ser profesional. Cualquier joven norcoreano, surcoreano, o cualquier joven de los Estados Unidos, o cualquier joven europeo. En Colombia no. En Colombia no podemos ni llegar al acceso al primer semestre de universidad. Esa es una diferencia que va a marcar el desarrollo económico, el progreso, la riqueza de una sociedad. Pues uno de los esfuerzos que hay que hacer fundamentales y va a afectar positivamente las redes es que toda la juventud colombiana pueda tener el derecho, para lo cual tiene que ser gratuito, de una universidad pública presencial, no a distancia de mala calidad, sino de alta calidad académica. Cuando hagamos eso, usted verá cómo las redes pueden empezar a ser constructoras de una nueva productividad. Y voy a explicarme un poquito este asunto, porque me parece importante para Medellín. Medellín era la ciudad industrial de Colombia. La crisis de la industria de aquella época del siglo XX llevó no solamente al desempleo juvenil, sino a la crisis de la violencia, que aún hoy existe. Si uno quiere paz en Medellín, una parte de las propuestas tiene que centrarse en industrializar de nuevo a Medellín y Antioquia. Pero la industria de hoy es diferente a la textilera de aquella época, de los años 60. ¿Cómo es la industria de hoy? Es esta. La industria son redes informáticas. Las máquinas son básicamente información. Se mueven a través de una infraestructura que se llama fibra óptica, para lo cual la empresa EPM sería súper clave. Nosotros lo logramos en Bogotá, en la mitad de la ciudad, con ETV, la empresa pública. Si esa fibra óptica no solamente se utiliza para ver televisión en alta definición, el partido de fútbol, el mundial, la novela, etcétera, sino para traer información a máquinas como las impresoras 3D en el garaje de la casa, usted tiene una nueva industria. Y además eso tiene energías limpias y lo articula, los paneles solares, usted puede lograr
un medio productivo en su propio hogar. Muy creativo, muy de intensidad del saber, y por eso el saber aquí es tan importante, pero usted puede sentar las bases de una nueva industrialización en Medellín, que incluso puede ser textilera, sin cambiar, digamos, los patrones tradicionales. ¿Cómo diseñas moda hoy en el mundo? Tienes que saber, obviamente tiene que haber una universidad, unas carreras para las personas con esa vocación, pero también tiene que haber una logística para el diseño de modas. Esa logística está aquí en el Internet. Se mueve en la fibra óptica. Hay máquinas que te pueden producir la confección de textiles en prendas de vestir a partir del Internet. Si nosotros logramos eso en Medellín, el problema del aire, por ejemplo, desaparece. El problema del desempleo juvenil disminuye. Y si disminuye el desempleo juvenil, ¿qué pasa con la violencia y la paz en la ciudad de Medellín? Senador, acá en la mesa hemos tenido a Gilberto Tobón. Él es un politólogo. Lo he de la ciudad de escuchado varias Medellín. veces. Y él tiene una pregunta para usted y esto es lo que le quiere preguntar en este mediodía. Senador Petro, siendo usted una persona tan inteligente y preparada, ¿cómo puede ser posible que no haya hecho una ruptura clara con el gobierno de Maduro, que al igual que el gobierno colombiano, desde hace décadas es un narcoestado? Eso no es un invento del imperialismo gringo. ¿Y por qué guarda silencio frente a un territorio que es objeto de una lucha interimperialista? Imperialismo chino de un lado, imperialismo ruso del otro, imperialismo americano. ¿Por qué usted, si es un hombre de izquierda y tiene la claridad, por qué no rompe con ese grupo que maneja Venezuela de manera desastrosa? Bueno, ahí lo que pasa es que Gilberto no me ha leído, yo sí lo leo a él, pero él no me lee a mí. Y entonces hay que invitarlo a que me lea. Pero él, y además, sería un buen candidato a la gobernación de Antioquia, entre otras cosas. Suena más bien para la alcaldía. Pero no que el que ponga Petro, no, eso no. Eso debe quitarse. O sea, no le está ofreciendo usted nada. No le está ofreciendo aval. Solo que me parece una persona brillante. Volvamos a la pregunta. Entonces, ¿Por qué no rompe usted con Maduro? Es que yo no tengo nada con Maduro. No tengo que romper lo que no existe. Nunca ha existido ninguna relación política, pero sí quiero profundizar un poco el tema. Mira, aquí nos han acostumbrado en medio de estas guerras que hemos vivido y del lenguaje de la violencia, a que el gobernante para que digan que sí ataca, es que ataca verbalmente. Y entonces todas las groserías que pueda en un minuto decir, entonces ese sí es el que sirve. Mira, Santos, que yo sé que no es de la devoción de muchos, yo tampoco, yo no creo en el proyecto de Santos, es un proyecto pues, de la clase política tradicional colombiana, pero tiene un tema interesante que enseñó. Durante 60 años existió una guerra con la FARC. Ningún gobernante de Colombia estuvo con la FARC. Todos fueron los enemigos de la FARC y viceversa. Algunos nos acostumbraron a que si no se le decía groserías a la FARC, entonces no era un buen enemigo de la FARC. Y estaba con ellos. Y estaba con ellos. Resulta que en las palabras no es que se hacen las cosas, es en los hechos. El único presidente de Colombia que destruyó a la FARC fue el que menos groserías les dijo. Y el presidente que más groserías les dijo fue el que más los fortaleció. El presidente que destruyó a la FARC se llama Santos. Y lo hizo hablando. No lo hizo ni en la violencia verbal ni en la violencia real, física. Que había que poner fue Santos. Santos destruyó la FARC en Colombia. Pasarán los siglos y ese hecho quedará registrado en la historia. En cambio, los que decían groserías permanentemente, narcoterroristas, los vamos a derrotar, bla, 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 no destruyeron la FARC. Pero yo le hago una pregunta, senador. Voy al tema porque no he contestado. No, pero es que tiene la- que ver con eso. Es simplemente Sí. para profundizar, como usted dice. Simplemente en la misma tónica de la pregunta del doctor Tobón. ¿Usted cree que en Venezuela hay una dictadura, que Nicolás Maduro es un dictador Mira, o no? la dictadura se define como la concentración de poderes en un grupo o en una persona. Concentración de poderes hay en Colombia y en Venezuela. Ya te defino qué es dictadura. En Venezuela, por tanto, hay una dictadura. Maduro es un dictador. Está ejerciendo
una dictadura, no solo él, porque hay una cosa que ya llaman la Asamblea Nacional Constituyente, que son otras personas, pero que han asumido los poderes públicos en una sola institución. Eso se llama dictadura. Allá hay una dictadura. Ahora, esa dictadura se ha vuelto cada vez más tiránica ¿a partir de qué? A partir de su base de sustentación económica, el petróleo. Hace un siglo viven del petróleo, viven bien cuando el precio sube, cuando se desploma viene la crisis. En Venezuela se juntan dos elementos de esa crisis. Cae la producción porque cada vez es más difícil sacar petróleo en Venezuela, no porque no tengan, sino porque es cada vez más difícil, entonces asumen los métodos que llaman no convencionales. Es con agua, muy costosos. Entonces la producción se cae y la rentabilidad se cae y encima se cae el precio internacional del petróleo, crisis. No saben producir casi nada más. ¿Por qué? Porque el petróleo mata las demás ramas de producción y porque añadido a que el petróleo mata, por el boom económico que representa los dólares, encarecen la mano de obra, se crean los subsidios, entonces la producción agraria, industrial se cae. Además, políticamente, desde el gobierno, quisieron matar la producción y centrarse exclusivamente en exportar petróleo. Ese mundo es anacrónico, no tiene que ver con la izquierda, no tiene que ver con el progresismo, es la base de lo que hoy llamamos el cambio del clima, la crisis climática. Vivir del petróleo hace parte de fuerzas retardatarias, anacrónicas. ¿Cuál es el problema? Que en Colombia está pasando exactamente lo mismo. Y no lo hace un señor vestido con boina roja, lo hace un señor con vestido de corbata. Y aparentemente usando la mentira de izquierda y derecha, aparentemente desde la derecha, es exactamente el mismo modelo político y económico. No hay diferencias mayores entre lo que sucede en Venezuela y lo que sucede en Colombia. La diferencia está en otro terreno. Aquí los colombianos seguimos siendo hijos de campesinos. Y el campesinado sigue cultivando la tierra, labrando la tierra. Eso nos generó una cultura productiva, laboral. Tratamos de ser productivos a pesar de todo. Nos movemos, creamos, tratamos de producir. Y es la diferencia con Venezuela. El petróleo y el carbón en Colombia han acabado con muchas ramas agrarias, industriales. La falta de saber que la misma clase política ha generado en la sociedad ha matado nuestra productividad. Todo esto del narcotráfico y la violencia pues le quitó la tierra a los campesinos y ahora ya no están, digamos, de la misma manera, pero la minería, el oro, mire lo que pasa en Santa Fe, Antioquia o en el sur, arrasando con maneras que uno diría conservadoras, tradicionales de cultivar la tierra. Pues lo que está pasando en Colombia es que resistimos aún produciendo. Pues yo creo que el cambio político real en Colombia y el que habría en Venezuela se trata de producir, no de vivir del petróleo. La transición en Venezuela, y es lo que hemos propuesto abierta y públicamente desde hace 10 años, no ahora, sino desde hace 10 años, la transición en Venezuela, la democracia es hacia adelante, no hacia atrás. No es como devolverle Venezuela a la vieja oligarquía corrupta de Venezuela, que se robó también el petróleo, sino cómo podría esa economía y esa sociedad pasar a un mundo post-petróleo, es decir, a un mundo de producción agraria e industrial de nuevo tipo. Ahí estaría la democratización de Venezuela. Eso nos ha alejado desde hace tiempos de Chávez, cuando estaba vivo, que no se atrevió a dar ese paso. Pudo, él lo entendía mejor. Y mucho más de Maduro, con el cual ni siquiera hemos tenido una relación de tipo amistoso o algo por el estilo. Senador, tenemos que hacer un corte, el último corte, pero cuando volvamos de este pequeño corte tenemos que hablar de la minga indígena y otros temas que tenemos pendientes. Vamos a una pausa y ya volvemos. Continuamos en esta emisión de Nos Cogió la Noche, emisión meridiana. Julián tiene una pregunta. Julián, adelante.
Bueno, senador, lo hemos visto a usted muy activo pues todo este tiempo con los temas que están pasando aquí en el país y pues usted en sus redes sociales es muy activo. Precisamente lo han criticado mucho porque pues la gente o mucha gente considera que usted se aprovecha de lo que pasa para ganar popularidad. Precisamente con el tema último de la minga indígena y pues las declaraciones que usted daba sobre este tema, el tema también de los estudiantes y pues ¿usted qué piensa de eso? ¿Por qué se generan estas opiniones? Y pues al respecto, ¿usted qué tiene que decir? Nosotros lo que propusimos es una democracia real en Colombia. Una democracia multicolor, así le llamamos, la Colombia humana. Una democracia real, ¿qué es? ¿Cómo se vive diariamente una democracia real? Que estas inquietudes de la sociedad, sus movimientos, que llamamos movimientos sociales, puedan ser atendidos por un gobierno, que un gobierno gobierne con los movimientos sociales. No los coopte, porque eso sería un atentado democrático, sino que gobierne con los movimientos sociales. Mi candidatura presidencial nació en el Cauca, con los indígenas. El movimiento Maíz fue el que avaló mi candidatura. Mi mayor electorado, si ustedes lo examinan, es la juventud colombiana. De alguna manera yo signifiqué, y el programa significó para ellos, jóvenes de toda Colombia y indígenas y también otros sectores de la sociedad, los pueblos afros. En los pueblos del occidente de Colombia, el 70% del electorado votó por Petro y el 30% por Duque. Eso significa algo. ¿Qué significa? Que el programa reconocía en eso que yo llamo la democracia real, reivindicaciones, esperanzas, sueños de poblaciones afros, de poblaciones indígenas, de poblaciones juveniles, y en muchas de esas regiones pues, triunfó. Porque yo no voy a hacer gala, digamos, de eso que nosotros mismos defendimos. Se produce un movimiento juvenil no hace mucho, los paros, y plantea financiar la universidad. Yo había dicho en campaña que el primer programa de la Colombia Humana era la financiación de un sistema de educación superior de calidad presencial para toda la juventud. Calculamos cuánto valía, 14 billones año, adicionales. Pues el movimiento juvenil salió no a plantear lo mismo, pero sí a pelear por más recursos. Entonces yo me he quedado callado. Mire lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque hoy para la universidad pública. Nada, lo mismo. Generan un programa que ya no es, porque Duque cuando oyó mi propuesta entonces dijo, oh, yo también voy a pelear por la universidad pública gratuita. ¿Qué está escrito en el Plan de Desarrollo sobre eso? El Plan de Desarrollo es el que va a determinar todas las políticas en los próximos 4 años. ¿Qué está ahí escrito? Que van a crear una pequeña universidad virtual a distancia, que ya existe, le meten una plata y se acabó el asunto. Es decir, el gran proyecto de volver general el derecho a la universidad pública, a la educación superior, se fumó. Senador, entonces, ¿hasta qué punto? Entonces, ¿yo voy a quedarme callado o parto a defender esos principios? Exactamente. La minga. ¿Hasta qué punto podría uno pensar entonces en estos momentos o explicarle a los colombianos cuando uno o una persona como usted opina frente a un tema nacional se vuelve populismo o libre expresión? Nadie ha explicado qué es la palabra populismo. No, es que yo quería interpelar ahí porque están calificándolo ustedes de oportunista. Inclusive eso se ha venido en contra del mismo movimiento, lo hemos visto porque es, claro, ahí está Petro metido, es que ya queda todo claro, los indígenas están haciendo, es un tema político y no están luchando por sus derechos, entonces la presencia suya de allá, o sea, a juicio de algunos, en vez de beneficiar a la minga, los perjudica. ¿Oportunismo suyo? Para nada, porque ¿qué es lo que pasa con la minga? Eso es político, pero político con P mayúscula. Porque es que eso de que la política está a un lado y lo otro está por fuera, eso es carreta, eso es una mentira, un fake news. ¿Cuál es el problema del Cauca? La tierra. El problema de Colombia es la tierra. La violencia de 60 años en Colombia es la tierra. ¿Quién se quedó con la tierra de los indígenas en el Cauca? La tierra fértil, la que está junto al río Cauca, que ahora está martirizado en Hidroituango. Pues una serie de españoles, esclavistas, ¿cierto? Nuestra historia patria, los que hicieron la independencia no quitaron esa propiedad,
se concentraron las tierras fértiles de Colombia en manos de unos pocos. Los indígenas, los negros, los campesinos se quedaron en las montañas, la tierra ahí no es fértil. Y crecen en número y entonces aparece un problema de hambre. ¿Qué hacen los indígenas? Pues pelear por la tierra, pedirle al Estado que parte de la tierra fértil del valle, del río Cauca, pase a sus manos para comer, para producir alimentos. Ese es el problema de toda Colombia. Ese es un problema político. ¿Saben por qué? Porque los que poseen la tierra fértil de Colombia, sin hacerla producir, son los que están en el poder. Tienen apellidos, la familia Valencia, la familia Iragorri, en el caso del Cauca, pero lo podemos poner en el caso de Colombia. El narcotráfico colombiano, para lavar activos, lo que hizo fue coger la tierra como instrumento. Y el terrateniente antiguo se volvió mega narcoterrateniente y produjo millones de desplazados en Colombia, la mayor parte en Antioquia. ¿Ese es el mundo moderno? ¿Así se construye una sociedad capitalista o es una sociedad feudal? Las fuerzas sociales y políticas que defienden ese modelo con políticas, miren ustedes en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, si se habla de reforma agraria, si se habla de reparar a las víctimas con tierra, o están defendiendo eso que produjo el feudalismo español y el narcotráfico, es decir, una posesión absolutamente irracional de la tierra que no la lleva a producir, sino que la lleva a ser un instrumento de poder, un estigma del feudalismo en Colombia. Nosotros propusimos un cambio en el tema de la tierra. Yo dije en Puerto Tejada, en mi campaña electoral, que había que comprar las tierras del norte del Cauca. ¿Qué dijeron algunos amigos periodistas? Que eso era expropiar, ¿no? Comprar tierras fértiles para entregarle a campesinos, a negros, a indígenas. ¿Para qué? Para construir la paz social, para construir la equidad. Eso hay que hacerlo en el Cauca y hay que hacerlo en Colombia. Porque si no hacemos eso, si parte de la sociedad sigue negando esa reforma y el Estado la niega, nosotros no nos vamos a desarrollar económicamente, no vamos a pasar a ser una sociedad moderna y una sociedad democrática. Bueno, senador, se nos acabó el tiempo, son muchos los temas y pues en televisión se va esto rapidísimo. Le agradecemos por estar aquí Nos Cogió la Noche en esta emisión meridiana y pues usted sabe que tiene acá las puertas abiertas para que hablemos de este y otros temas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy amables. Espero que haya otra oportunidad. Claro que sí, Germán. Que esté el doctor Tobón aquí. Lo vamos a invitar, trataremos de invitarlo. Germán, para que concluyamos, ampliemos un poco la información de lo del concejal Bernardo Guerra. Vamos a despedir con la información con la que abrimos esta emisión de Nos Cogió la Noche. El tribunal, sala plena del Tribunal Administrativo de Antioquia falla, decreta la pérdida de investidura del concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra Hoyos por la violación de los topes de financiación de la campaña de dicho concejal entre el año 2016 y 2019, es decir, pérdida de investidura. Hay otras motivaciones, otras demandas que había que no digamos que terminaron en la pérdida de investidura, sino por la violación de los topes de la campaña. Bueno, a las 5 de la tarde en nuestra emisión central vamos a ampliar este y otros hechos. Recuerden que nos vemos nuevamente a las 5 muy puntuales. Que tengan un feliz día.